Muchas gracias, Fidel, muchas gracias, Javier, por la presentación, por la amable presentación. Un poco el panel que hoy reunimos en esta sesión intenta abordar todos los aspectos o todos los especialistas que intervienen de alguna manera en un proceso de transformación educativa. Este proceso o este grupo de trabajo no es novedoso, es innovador, ahora veremos cómo, pero desde hace muchísimo tiempo se están desarrollando acciones en relación al uso de los espacios como instrumento y como transformadores de procesos educativos. Esta mañana uno de nuestros invitados, Carlos Magro, publicaba en Twitter una frase de Jan Amos Comenius, siglo XVII, su Didáctica Magna, en donde ya hacía referencia a las necesidades de los espacios educativos. El grupo que hoy va a atender este debate, en el que yo voy a intentar intervenir lo menos posible y que sean ellos y su conocimiento los que os trasladen sus impresiones, que creo que son muy enriquecedoras, está constituido, como veis, por dos personas que vienen de la escuela. Está Ana, que es la jefa de estudios del IES Julio Verne, como ha dicho el profesor Javier Ortega, que está, digamos, junto a los alumnos, que está, como le gusta decir a alguno de mis compañeros, en las trincheras, que está en el día a día, en una situación de valorar esos espacios como instrumento educativo. Y junto a ella situaría a Carlos Magro, que tiene una visión que aglutinaría todas esas perspectivas que comparte toda la comunidad educativa, los padres, los inspectores, los políticos, todas las disciplinas, las consejerías que están alrededor de los encuentros que él tiene desde su dirección de la Escuela en Educación Abierta y de su conocimiento como periodista. Por otro lado, tenemos a la academia, representada en este caso por la Universidad Autónoma de Madrid, por el profesor José Antonio Corraliza y por mí mismo, que tenemos una perspectiva, aunque tenemos mucho contacto, lógicamente, con otras situaciones, mucho más científica, académica, científica social, y tenemos dos grandes expertos de dos grandes empresas que se dedican a ayudar en estos procesos de transformación educativa, que colaboran con la Escuela en Arquitectura Educativa, o la Escuela en Arquitectura Educativa colabora con ellos, y que están en la dinámica de que su trabajo sirva realmente no solamente para hacer una reforma en esos centros, sino también para ayudar en los procesos de transformación, si es que así lo quieren. Con lo cual, esperamos que, siendo un abanico de 6 los que podemos estar en esta mesa, pues abordemos un poco este amplio programa que les estamos presentando, ¿no? Hacía mención el profesor Ortega al proceso de incertidumbre en el que vivimos, ya que como académico pues me gusta referenciar algún tipo de artículos o de documentos. Me parece muy interesante ese trabajo de Edgar Morin de 1998, que se llamaba Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. En ese documento, en ese trabajo maravilloso que le encarga la UNESCO, en su capítulo 5, Morin ya hace referencia a la educación, a la reflexión que hay para enfrentarnos a las incertidumbres. Lo que habrá que enseñar a los jóvenes es a enfrentarse a las incertidumbres. Pues hoy en día, que es una de las palabras más repetidas, sus palabras a nosotros o a mí me parecen muy, muy sugerentes, ¿no? Junto a esas palabras están esos grupos de trabajo que en 1972, ya hace tiempo, fueron montados por la OCDE para reflexionar precisamente sobre espacios educativos. Yo no me voy a entretener más, voy a iniciar las preguntas y a darles la palabra a mis compañeros para que hagan reflexión sobre las mismas y espero que estas primeras preguntas pues, sean del agrado de todos los que nos están escuchando. Agradezco, por cierto, a todos los que os habéis puesto estas horas de la tarde en contacto con nosotros y espero que sea lo más enriquecedor posible. Estoy convencido que así va a ser estos momentos. La primera pregunta que tenía para los 5 ponentes, y sentiros con libertad de ir interviniendo, es si el espacio es un escenario o es un material, habría sus dudas, educativo.
Yo en concreto he utilizado en mis conferencias esta reflexión de cómo leer el espacio educativo. En una conferencia en Roma, en el Maxi de Roma, se titulaba precisamente así, el leggere el espacio. O sea, cómo leemos los espacios, ¿no? Esta reflexión de cómo se lee el espacio por parte de la sociedad en general, tengo la impresión de que no se considera un material educativo, de que se considera tan solo un contenedor de actividades educativas, como tantos otros sitios, ¿no? Y yo os pregunto, ¿no será algo más? Tenemos materiales educativos dentro de los laboratorios docentes y no entendemos el espacio como parte del mejor laboratorio social en el que desarrollamos nuestras actividades académicas. No sé. ¿Quién empieza? Si queréis, a mí, yo estoy ahora, bueno, disculpadme porque no sé si me escucharéis bien, estoy en un viaje entre Málaga y Madrid y he parado en mitad de la carretera porque no hay sitio donde estar ahora mismo, en un sitio cerrado, en un hotel. Entonces, bueno, pues espero que me escuchéis bien. Yo, lo hemos hablado esto en varias ocasiones, Santiago, y creo que si recordamos o tomamos las palabras de Loris Malaguchi, ¿no? Que decía que el espacio es el tercer maestro, ¿no? Yo creo que es básico hacer que el espacio sea participante del propio proceso educativo. Y para mí es esa nobleza del espacio, esa transparencia y esa reflexión creo que es básica en la implementación de los espacios. Yo creo que la intervención de José Pico es como, hablando en términos constructivos, pues es una buena piedra central, ¿no?, para sujetar el discurso, ¿no? Yo, que como sabes, Santiago, hemos discutido si llamarlo material o escenario. Yo quisiera destacar sobre todo el papel del espacio como escenario en el sentido más teatral del término. Es decir, es una estructura que permite que se hagan cosas y dificulta que se hagan otras cosas. Y a veces en el sueño de los diseñadores y de los arquitectos es muy interesante verlo desde el punto de vista psicológico, cómo el arquitecto sueña o imagina cómo es el espacio que está haciendo y qué usos permite, ¿no? Yo, más allá de esto, me gustaría en esta primera intervención destacar una cosa, ¿no? Que el espacio, como muy bien decía Santi antes, no es un mero contenedor de actividad. El espacio es un agente que activa el desarrollo de otros procesos. Los psicólogos ambientales decimos que primero las personas hacemos el espacio, pero luego el espacio nos hace a las personas, determina nuestra manera de ser. Y esta es la pregunta central que yo inicialmente quiero destacar. Tal y como diseñamos los espacios educativos, ¿facilitan o dificultan el aprendizaje? O, dicho de otra manera, ¿qué enseña, siguiendo con la expresión de la lectura que tú introducías antes? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos permite leer? Y yo creo que la sensación que a veces tenemos es que el espacio educativo se diseña, perdonad que sea un poco irrespetuoso ahora al principio, al tresbolillo, ¿no? O sea, que parece que se diseña para tener una estructura y luego ya veremos lo que se hace en ella, ¿no? Y no, eso obliga a modificar las cosas. En definitiva, la pregunta es ¿qué nos facilita y qué nos dificulta realizar el espacio educativo? Y vemos que a veces se ven afectados procesos críticos en la secuencia de formación y de aprendizaje, ¿no? Y por terminar esta primera intervención, me quiero sumar a la mención que se ha hecho de la incertidumbre, ¿no? Yo creo que esta mañana, preparando una aportación me salía la expresión de ¿qué pasa con esto en la época de post-pandemia, ¿no? Y alguien me hizo ver, bueno, espérate, que todavía estamos en pandemia. ¿Qué nos pasa durante la pandemia? Y este es el nudo central de la incertidumbre. No sabemos cómo imaginarnos el futuro. Y por tanto no sabemos si los espacios que teníamos hechos de acuerdo con una lógica previa ahora nos sirven. Este es el debate que yo creo que es crítico ahora mismo, ¿no? Santiago, yo sí. ¿Se me escucha? Perfectamente. Bueno, ¿cómo estáis? Buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros y en lo que es mi casa también, la Universidad Autónoma.
la cita que señalabas de Comenius nos da, yo creo, la clave, ¿no? Porque si alguien en 1632, siglo XVII, a quien se le asigna, digamos, la paternidad o la maternidad de idear las primeras escuelas, tal y como las hemos conocido prácticamente hasta ahora, una de las cosas que le preocupa es el espacio, es porque es algo fundamental. Yo creo que si hay dos variables que condicionan todo lo educativo, sobre todo lo educativo en términos de educación formal, son el espacio y el tiempo. Y los docentes, las maestras, se pasan el día jugando con el espacio y el tiempo. No es que no le hayamos atendido al espacio, es que probablemente la generalización de un cierto tipo de aulas que afortunadamente pues están dejando de existir, la visión que tenemos un poco todos en la cabeza de lo que era el espacio escolar o las aulas, nos hacía pensar que eran variables inamovibles, inalterables, pero tú entras desde hace muchos años, entra en una sala de infantil y verás cómo ese espacio está constantemente reconfigurándose. Entra en una sala de primaria y ves cómo ese espacio se está reconfigurando. Entra en una clase de secundaria y lo verás con más dificultad, pero hoy tenemos la suerte de tener aquí a Ana, que nos va a mostrar cómo también esa imagen que tenemos del aula de secundaria como alineada, mirando hacia adelante, está dejando de existir. Está dejando de existir con más o menos gracia, ¿no? Pero el espacio está constantemente cuestionado. Es el elemento con el que juegan los maestros, que al fin y al cabo son diseñadores y arquitectos de espacios de aprendizaje. Y Comenius decía, cuando él señalaba esta cita que tú hacías mención, algo que José Antonio conoce muy bien: los espacios no son neutros, los espacios configuran la manera que tenemos de estar en ellos. Hay espacios que son abiertos y otros cerrados, en otros nos sentamos libres y en otros nos sentimos coercionados, ¿no? Es decir, que los espacios configuran nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer, también siendo estudiantes, siendo alumnos, nuestra manera de sentir, ¿no? De sentir el aula. De alguna manera el espacio configura las prácticas y las prácticas configuran el espacio. Y la pregunta que creo que tenemos que tener encima de la mesa es si toda la innovación que necesitamos en estos momentos y que se está haciendo en educación cabe en cualquier espacio. Y ya sabemos que la respuesta es que no. Y lo que estamos viendo en muchísimos centros educativos es cómo se está, ¿no? Problematizando, cuestionando, rompiendo esos espacios y también esos tiempos. Son dos variables que están profundamente unidas. Muchas gracias, Carlos. Juan, cuéntanos. Gracias. Quería aportar otro punto de vista. A mí no me cabe duda de que el espacio es material educativo. Como bien comentaba José Antonio, es el escenario donde podemos crear muchísimas cosas, pero yo creo que llevamos muchos siglos arrastrando un espacio que ha sido un instrumento, y ha sido un instrumento potentísimo, ha sido un instrumento que nos ha permitido organizar a todos los alumnos por clases, por edades, llevándolos de un sitio a otro y haciéndolos evolucionar dentro de una carrera absolutamente marcada y controlada. Y probablemente es el lastre que tenemos, con esa inercia de tantísimos años y conseguir romper ese espacio que ha funcionado muy bien para esa pretensión. Muchas gracias, Juan. Sí, lo comparto. Ana, ¿cierras este turno? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes de nada quiero daros las gracias por la invitación y deciros que es un placer estar hoy charlando con vosotros de algo tan fundamental, que siempre lo ha sido y ahora más que nunca, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo en que el espacio es un material educativo y probablemente sea el material, ¿no? El material en mayúsculas es el material educativo. No da lo mismo el espacio, absolutamente, porque el espacio cuenta cosas, el espacio dice cosas. Yo soy profesora de dibujo y cuando a mis alumnos les tengo que explicar cualquier obra de arte, ¿no? O el sentido que el artista quería dar a esa obra de arte, una obra de arte contemporánea, por ejemplo, les comento que los elementos que aparecen en esa obra de arte no son elementos arbitrarios, tienen un sentido y no es lo mismo que aparezca un círculo rojo que un triángulo de color azul, porque se leen distinto, ¿no? Y la intención del artista es una. Que si quisiera contar otra cosa, habría puesto otro elemento. Pues con el espacio educativo me da un poco la misma sensación, ¿no? Es decir, el espacio educativo está ahí y el espacio educativo nos cuenta cosas, el espacio físico nos cuenta cosas. Si queremos contar alguna cosa,
teníamos que adecuar el espacio educativo a eso. Eso es, o sea, es una simbiosis constante. Yo entro en un aula y no, aunque no hubiera visto ningún alumno dentro, está claro que sé perfectamente que no están pasando las mismas cosas cuando veo las mesas y las sillas alineadas de una forma, o cuando de repente veo que las mesas y las sillas están ordenadas por grupos, o que de repente entra un grupo de niños y se sientan en torno a un círculo, ¿no? No hace falta saber qué está pasando para intuir que están pasando cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, esa ruptura de los espacios entendidos, claro, conlleva pues también una ruptura, como decía Carlos, del tiempo, ¿no? En nuestro centro estamos llevando a cabo un proyecto de codocencia en el que hemos roto la estructura de las asignaturas de las disciplinas independientes y estamos dando clases de 7 asignaturas diferentes a la vez a 120 alumnos de tercero de la ESO. Si yo de repente decido que a nivel pedagógico mi proyecto va por ahí, ¿no? En el que no se pueden entender las asignaturas aisladas porque en la vida no hay parcelas ni tabiques de pladur que separen las ciencias de las humanidades, el espacio me tiene que ayudar a contribuir, ¿no? Tiene que contribuir a obtener el objetivo que yo pretendo, y es un espacio diferente. Si ese alumno o una alumna sabe que se puede levantar en un momento determinado y pulular por el aula, está claro que está entendiendo el aprendizaje de una forma totalmente distinta a que si yo le digo, no te puedes mover, debes permanecer sentado, estar en silencio y además no debes dejar de mirarme. Entonces, bueno, es verdad, claro, si esto ocurre en un espacio, si yo rompo la estructura de las asignaturas y también rompo el espacio, que estoy rompiendo los tiempos, ¿no? Se rompen las clases de 50 minutos, se rompen muchas cosas. Entonces, claro, el espacio, lógicamente, posibilita e impide, pero siempre tiene una lectura, y una lectura coherente con lo que está pasando dentro. Continente y contenido tienen absolutamente sentido, tienen que ser coherentes, porque de no serlo, ahí están pasando cosas que son negativas para el proceso de aprendizaje mismo, claro. Pues muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos. La verdad es que son sugerentes vuestras preguntas. Cogiendo el hilo de Carlos Magro, que hablaba de Comenius, claro, Comenius escribe su Didáctica Magna en un momento determinado de la historia, y en ese contexto habría que contextualizar sus palabras, con lo cual son maravillosas en el siglo XVII. Lo que pasa es que lo que propone Comenius en su Didáctica Magna, por desgracia, hemos trasladado al siglo XXI y seguimos un poco en las mismas dinámicas, ¿no? A mí me encanta, como sabéis, estudiar la historia, y hace poco, leyendo a Harari en el libro Homo Deus, en esta breve historia del mañana, él hablaba que estudiamos historia para escapar de ella, para huir de ella, para no repetir las cosas, ¿no? Él lo referenciaba con un ejemplo sobre los jardines y estas cosas. A mí me recordaba mucho al problema este de los primates, de 5 primates. Igual José Antonio nos dice si eso no es un experimento de laboratorio. Creo que no lo es, al menos yo así no lo tengo documentado, que metieron en una sala, esos 5 primates tenían una escalera, y en lo alto de la escalera pues había unos difusores de agua fría, helada, y también había una recompensa que eran unos plátanos. Los primates, cuando se aproximaban al último escalón de la escalera, se encendía el agua, y al caer el agua pues se asustaban y entendieron al cabo de muchos intentos pues que no debían de ascender en la escalera, de buscar en la escalera ese premio, esa recompensa. Y yo lo cojo como símil de los espacios educativos. Cogieron a uno de esos primates cuando ya habían aprendido que cualquier primate que se acercaba a la escalera era apaleado por el resto de primates, porque lógicamente sabían lo que les iba a pasar al grupo, lo sacaban de la sala e introducían a otro nuevo individuo. Ese nuevo individuo, que no había vivido la experiencia previa, aprendía a base de palos que si se aproximaba a la escalera era repudiado por parte de toda la colectividad y no podía ascender a por los plátanos, a por la recompensa, porque si se aproximaba, aunque no había vivido nunca y nunca vivió la experiencia de haber sido pulverizado por agua helada, el resto de miembros de la colectividad acudían a él y lo golpeaban si se acercaba a esa recompensa. Así sigue el supuesto experimento, que creo que es una idealización de todos. Van sacando individuos de la sala, van recuperando otros individuos nuevos, y al final la sala está llena de individuos que nunca han vivido la experiencia de subir por la escalera, que nunca han vivido la experiencia de ser pulverizados por ese agua helada, pero que ninguno se atreve a ascender esos nuevos escalones y alcanzar el plátano. Esa reflexión yo la contextualizo con la de Harari, ¿no? En el sentido de que igual nuestros espacios, igual lo que decía Comenius en el momento, es lo que seguimos haciendo, y nadie nos estamos atreviendo a subir la escalera para buscar otros posibles recompensas, para hacernos otras posibles preguntas. Por eso os hago esta
segunda pregunta, que vendría a ser, bueno, y en este contexto, ¿qué es la arquitectura educativa? Como sabéis, yo coordino esto de la Escuela en Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid, pero ¿existe realmente esto de la Escuela en Arquitectura Educativa, de la arquitectura educativa? ¿Tiene que ver con lo que dice Francisco Mora de la relación entre la neurociencia y la educación para configurar esa palabra de neuroeducación? Os dejo la pregunta, a ver qué os parece esa reflexión. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú, Juan, esta vez? Empiezo yo esta vez, sí. Gracias. A ver, la verdad es que el término es muy sugerente y yo lo primero que me plantearía es entender qué es la arquitectura y después qué es la educación. O sea, es que no hablamos de un toro de lidia, sino de tres en uno. Pues cada uno podemos concebirlo de manera muy diferente, cualquiera de los tres términos. Arquitectura por un lado, educación o arquitectura educativa. Yo después de la experiencia de varios años trabajando en centros, al final me parece que existen otras disciplinas donde se utiliza también la palabra arquitectura, por ejemplo, los informáticos en las redes de saneamiento, de distribución de agua, se habla de arquitectura de redes. Y me parece mucho más asumible un concepto que se aproxime ahí a cualquier otro que tenga que ver por separado con arquitectura o con educación. ¿Por qué? Porque creo que en el fondo de lo que se trata es de articular una estructura vertebral a partir de la cual seguir desarrollando experiencias. Es decir, no creo que se deba buscar un fin temporal inmediato que tenga una fecha de finalización, sino que se deben sembrar o poner encima de la mesa los mimbres para ir adaptando un proceso de cambio continuo en el cual evolucionen los dos términos, el espacio a través de la arquitectura y la educación pues a través de la comunidad docente. Muchas gracias. Y José Antonio, te voy a preguntar yo en concreto, que alguna vez me hacías tú la referencia relacionada con la ciencia, ¿no? Que a lo mejor nos faltaba algo de investigación. ¿Qué te parece este término de arquitectura educativa? ¿Qué te sugiere? El micro, José Antonio, perdona. A mí me parece que es una oportunidad para pensar en cómo hacemos y cómo usamos los espacios educativos. Yo, aunque estoy en el mundo académico, y ya sabes, Santi, y todos los que estáis en el mundo académico sabéis que podemos dar la batalla por una etiqueta, vamos, no solo a primera sangre, hasta la última gota de la sangre. Para mí lo interesante de la arquitectura educativa, bueno, para mí tendría dos acepciones. Uno es la arquitectura al servicio de la educación, es decir, la actividad de diseñar, de crear, de configurar espacios que sean educativos, y deberíamos preguntarnos qué es lo que hace educativo, y luego es también muy importante cómo se gestiona ese espacio creado, ¿no? Y yo aquí en este sentido creo que la expresión arquitectura educativa, más allá de las jergas disciplinares y todo esto, para mí lo importante es que nos lleva a plantearnos cómo conseguimos diseñar espacios que cumplan dos funciones. Uno, que faciliten el aprendizaje. De hecho, en la editorial Morata hace mucho tiempo, uno de los primeros libros que se publicó se llamaba El ambiente del aprendizaje, sobre esto. El ambiente del aprendizaje, no en el sentido solo conductista que tú has planteado con los monos, sino el ambiente en el cual nos convertimos en seres curiosos. Lo somos, y muchas veces el espacio lo que hace es amurallar nuestra curiosidad. Y lo que tenemos que buscar son espacios que rompan esas murallas que bloquean nuestra curiosidad, porque es la curiosidad, que es un mecanismo filogenético. Hoy día los neurocientíficos saben que gracias a que somos curiosos se desarrolla nuestro cerebro, se desarrolla nuestra capacidad perceptiva, nuestra competencia perceptiva, y hay del día que perdemos la curiosidad, porque es un día en el cual se desencadenan procesos de degeneración que no sabemos en qué acaban. Bueno, sí lo sabemos, pero no es el momento, ¿no? Entonces, la clave está aquí, la reflexión inicial es cómo provocamos espacios que susciten la curiosidad. Y otra cosa muy importante en el aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje no se realiza solo, y esto también lo decía Comenius. El aprendizaje requiere un referente social. Es decir, tenemos que analizar hasta qué punto el espacio facilita no solo el aprendizaje, el mantenimiento de esa tensión de la curiosidad, sino facilita también la interacción y la relación social. Y estos para mí son los dos grandes ejes
de reflexión argumental de la arquitectura educativa, ¿no? Por terminar con una referencia, hace más de 50 años, los psicólogos ambientales, cuando empezaron a trabajar esto, ¿sabéis? Se centraban solo en una cuestión, que era el tamaño del espacio. De hecho, el primer libro que se publica sobre esto en psicología ambiental se titula Big School, Small School. Escuela pequeña, escuela grande. Para ellos era un poco lo que planteaba Ana, ¿no? ¿Estamos pensando en una actividad que afecta a mucha gente? ¿O estamos pensando en una actividad que se hace en pequeños grupos, ¿no? Es muy interesante esta reflexión que hace la psicología ecológica a principios de la década del 1960 del pasado siglo, porque nos sesgó a la idea del tamaño. Pero a partir de aquí, y con la referencia al tamaño, permitió acuñar un concepto interesante, que era el concepto de estrés producido por un espacio educativo inadecuado. La sensación de estar mal a gusto, con perdón, de estar a disgusto, como cuando tú quieres que una clase sea participativa, por ejemplo, en muchas de nuestras aulas, y ves que los pupitres están clavados al suelo, y dices, pues no hay manera de hacer un grupo de trabajo de 5 personas aquí que no se estén... No sé si se ve. Para mí esta es una de las claves importantes, la teoría de la saturación, del Manning, que llamaban Roger Baker en este libro de Big School, Small School, era el proceso que conecta la actividad, el escenario y la reacción de nuestro cerebro, ¿no? Bueno, nos llevaría más lejos, pero... Yo creo que se lo has dejado a punto para que Ana conteste de si realmente se vive esa experiencia en las aulas, ¿no? En sus aulas. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que además yo ahora, la arquitectura educativa yo creo que es fundamental, pero ahora me estoy viendo yo como inmersa en el proceso de arquitecto educativo, pensando qué hago yo a la vuelta en septiembre, y es verdad que el tamaño de las aulas ahora mismo es uno de los problemas que tenemos todos, porque por el tema de la distancia interpersonal, ¿no? La distancia que tienen entre los alumnos, pero no solamente hay que mirar más allá, no solamente tiene que ver a los metros cuadrados del aula, sino... ¿cómo contribuyes a que haya un proceso de aprendizaje natural y un proceso de aprendizaje correcto cuando el aula no te constriñe efectivamente el aprendizaje? Es complicado porque además no estamos formados en eso, y es verdad que yo sí que tengo fama de que me gusta mucho ir tirando los tabiques que me puedo ir quitando de medio, yo me los voy quitando. Pero no siempre se puede. Entonces, claro, como decía, ¿cómo vas a solicitar, ¿no? O querer que en un grupo de alumnos trabajen de forma colaborativa si lo que te encuentras es un aula en la que están los pupitres enganchados, en los que vemos que los chicos y las chicas están a veces incómodos? No, están que se revuelven en el propio espacio, y dices, pero ¿qué va a salir de aquí? Si es que de aquí no puedo sacar yo nada mínimamente bueno de aprendizaje, porque ¿cómo vas a enseñar a alguien que está absolutamente hastiado de estar ahí sentado durante 8 horas? Es complicado. Y ahora me veo inmersa en ese proceso, ¿no? Yo decía el otro día a un amigo, es que yo me veo como arquitecto, como sanitario, como toda la vez, pero sobre todo como arquitecto. Tengo lo que tengo, ¿y qué hago con esto que tengo? ¿Qué me puedo quitar de en medio? ¿Qué puedo poner? Entonces, bueno, la arquitectura educativa entendida así, a mí me parece que es fundamental, pero también por lo que hablábamos de antes, ¿no? Porque es un recurso educativo, y como recurso educativo tiene que tener su sentido, su objetivo y su finalidad en sí mismo, ¿no? Pues claro, no siempre se tiene el aula que se quiere, pero es verdad que si se quiere tener un aula que sea coherente con el proceso de aprendizaje que quieres llevar a cabo, se pueden hacer cosas. Uno puede quedarse en decir, es lo que tengo, y no puedo hacer otra cosa, lo siento mucho, no es lo que hay. Y además el instituto es un instituto público en el que yo no tengo ni infraestructura ni tampoco tengo subvención para poder hacer el instituto que a mí me gustaría tener. Pero si yo hago eso, pues hago como el monito, ¿no? Me quedo ahí y digo, bueno, pues no puedo hacer nada. Pues se pueden hacer cosas. ¿Qué se pueden hacer? Pues en eso estamos. ¿Qué se puede hacer? Entonces, a lo mejor no consiste en tirar cosas, no consiste, ¿no?, que los espacios que sean más versátiles, que te permitan... Yo creo que también, como el tema del espacio ahora va a ser una oportunidad de que los que teníamos ganas de hacer cosas diferentes, ahora tenemos, entre comillas, la excusa perfecta para decir, ahora es el momento de que aquí hagamos lo que llevamos años haciendo, ¿no? Y es cambiar un poco el chip y que los espacios se adecúen a la escuela y no nosotros a los espacios, ¿no? Hay millones de cosas que en un centro educativo se querrían hacer todos los días y no se pueden hacer porque los espacios no son aptos para ello. Entonces, bueno, a lo mejor es el momento ahora de darle la vuelta. ¿A costa de qué? Pues claro, a costa de, pues primero de inexperiencia, porque yo no soy arquitecto, no, pero también, bueno, pues con mucho tesón y con un objetivo claro, ¿no? Y es, ¿qué es lo que quiero? Pues a por ello.
Y para eso estábamos, además, para colaborar. Y a Carlos Magro para darle la palabra, porque Carlos, igual derribar tabiques es más sencillo que derribar mentalidades, ¿no? Desde la Asociación Educación Abierta, vosotros en este ámbito estáis trabajando, ¿no? Con administraciones, con responsables de la administración, que también a lo mejor que piensan en esta manera. Muchas veces les vemos muy alejados de estos racionamientos y pensamos que ellos no comparten estas descripciones, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema interesante. Yo no sé nada de arquitectura escolar, ni de arquitectura tampoco, pero basta que pensemos un poco lo que los arquitectos habéis hecho históricamente para ver la importancia que tiene. Yo ahora me acordaba del Museo del Prado, ¿no? Diseñado por Villanueva para ser un laboratorio, ¿no? Para ser no un museo de arte, sino de ciencia, y ves cómo entraba la luz, cómo son los pasillos, cómo son las circulaciones. Esta idea de que la configuración espacial, lo que haga el arquitecto en el diseño espacial, configura las prácticas y determina las prácticas. Y en el caso de la escuela es como, probablemente, como tú decías, hay un término muy conocido en lo escolar, que es esto de la gramática de la escolaridad. Es decir, que a pesar de que estamos intentando cambiar las cosas, hay algo, una especie de gramática oculta, gramática escolar, que llaman los investigadores en ese campo, que no se mueve. Entre otras cosas, las mentalidades, las ideas que tenemos, las concepciones sobre qué significa enseñar. Y en el fondo, lo que articula de alguna manera, lo que está atando esa gramática de la escolaridad tan inamovible, probablemente sea el espacio, o nuestra concepción del espacio y del tiempo. Un espacio que, insisto, siempre educa. Todos los espacios de las escuelas, desde que entras por la puerta hasta que estás en cualquier sitio más pequeñito, estás educando para bien o para mal, estás enviando mensajes, como decía Ana, de una cosa o de otra. Estás siempre constantemente enviando mensajes. Los espacios te permiten hacer cosas y no te permiten hacer otras. Los espacios, son tremendamente importantes. La arquitectura escolar ha sido importante desde hace mucho tiempo y nos hemos ido al siglo XVII con Comenius, pero el propio John Dewey, este pedagogo norteamericano de principios del siglo XX, estuvo preocupadísimo por los espacios escolares, por lo que va vinculado al espacio escolar, que es lo que tiene que ver con el mobiliario escolar, con las mesas de trabajo, con tener materiales, y ahí sería el espacio como material, donde poder hacer cosas distintas, donde poder modificar las metodologías de clase. Y le costaba muchísimo encontrar, hay anécdotas muy graciosas en las que él cuenta que le costaba muchísimo los proveedores encontrar sillas distintas, mesas distintas, material distinto educativo para configurar otro tipo de actividades dentro del aula. En los años 70, que tú has mencionado con lo de Fauré, hubo un movimiento importante por abrir las escuelas, hubo un movimiento importante por hacer escuelas sin paredes, por hacer aulas abiertas totalmente, que luego se fueron cerrando. Incluso aquí en España hay ejemplos notorios de arquitectura escolar tremendamente innovadora, que lo que proponía es un poco lo que decía Ana. ¿Qué queremos los docentes? Pues un espacio flexible, ¿no? Un espacio que nos permita hacer lo que queremos, un espacio que nos permita pensar en cómo queremos organizarnos, un espacio que nos permita meternos varios docentes si queremos trabajar multidisciplinarmente, un espacio que nos permita hacer varias cosas al mismo tiempo en el espacio. Es decir, como decía José Antonio, quizá en esto de la arquitectura escolar el tamaño sí importa. Y uno de los problemas que hemos tenido es que los espacios que están dentro de la escuela, las mismas escuelas, y ahora lo vamos a notar en estos meses que vienen, son muy pequeños, están muy cerrados y son muy rígidos. Y eso dificulta muchísimo cualquier cosa que queramos pensar. ¿Cómo vamos a enfrentar septiembre? Pues aquellos que tengan espacios más amplios, más flexibles, tendrán muchísimas más posibilidades para reorganizar, reagrupar, hacer otras actividades, desdoblar, modificar el currículum, organizar por ambientes sus materias. Tendrán muchas oportunidades, muchas más posibilidades de hacer cosas que aquellos que tengan unos espacios rígidos, pequeños, estrechos, y ya no te digo si además son húmedos, oscuros, fríos o calientes, ¿no? Que es lo que nos pasa en muchas escuelas. Y yo creo que, bueno, en eso estamos. ¿Qué problema tenemos? Tú me mencionabas a la administración, yo no quiero ser muy negativo con la administración, pero tanto de la idea del aula, que es del siglo XIX
bien entrado. La idea del aula graduada, de la clase graduada, de la misma edad, el mismo grupo, un grupo de estudiantes con un solo profesor, una sola asignatura. O sea, la idea de escuela graduada frente a la escuela unitaria, la escuela rural, que era también un uso del espacio muy interesante, tanto eso como el tipo de arquitectura escolar que tenemos, sobre todo en la escuela pública, responde a un ahorro de costes fundamentalmente. No responde a un tema pedagógico. No se hacen las escuelas como se hacen porque sean la mejor arquitectura para aprender y para enseñar, ni se organizan los cursos, las clases como se organizan, ni siquiera las asignaturas como se organizan, porque sea el mejor diseño pedagógico para aprender y enseñar. Las dos cosas respondían a una economía de escala, una economía de ahorro de costes, que nos está lastrando mucho. Y todos los esfuerzos que hacen las personas como Ana en estos momentos, que hay muchísimos en España y en todo el mundo, tratando de tensionar las condiciones de contorno que le dan sus espacios, es tratar de romper y cuestionar esos condicionamientos que le han venido impuestos por una manera de ver lo educativo muy, muy fabril, pero lo fabril no está en la mente de los docentes, está en la mente de quien encarga, por una cuestión de ahorro, la construcción sistemática y todavía en 2020 de escuelas que han mejorado un poco, pero yo creo que carecen de los mínimos desde el punto de vista de bienestar, de salud, ¿no? Todo lo que queráis, vosotros sabéis mucho más que yo. Entonces, José, te queda fantástico. Esto parece que lo hemos preparado, porque te ha hablado del mobiliario, te ha hablado de espacios educativos y te está sugiriendo, a mí me sugería la expresión de espacios maestros, ¿no, José? Cuando hablaba Carlos de este tema. Bueno, la verdad es que, bueno, me gustaría hablar de herramientas y me gustaría hablar de lenguajes, conectando con el comentario y las palabras anteriores de Carlos. Recuerdo una entrevista que le hacen a Anguita, en la cual hablan insistentemente de la necesidad del aprendizaje en base a los lenguajes, ¿no? Y para mí, la arquitectura es un lenguaje. Es un lenguaje como pueden ser el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de la gramática o cualquier idioma. Es un lenguaje más. Es un lenguaje con el que se cuentan las historias y la manera de funcionar de una época. Y se cuenta la educación. Hablábamos de arquitectura educativa, podríamos hablar también de educación arquitectónica, ¿no? Y creo que esta ambigüedad es básica y es necesario entender que este lenguaje es la herramienta con la que nos expresamos. Y expresamos una época, ¿qué es esta? La del coronavirus, la de la transformación, la de la incertidumbre, no la del VUCA. Esas siglas de versátil. Vivimos en un mundo ahora volátil, incierto, complejo y absolutamente ambiguo. Esto es lo que está trasladando a un espacio, o debería trasladar a los espacios, o a la educación, perdón, la arquitectura, ¿no? Entonces, como herramienta que es, deberíamos utilizarla de una manera educada, de una manera acorde a la transformación social que está habiendo actualmente en este siglo XXI, en el que sí que es cierto, si nos encontramos con incertidumbre, no hagamos espacios inciertos. Hagamos espacios flexibles que se adapten a las diferentes circunstancias que se vayan a producir. No hagamos espacios volátiles. Hagamos espacios seguros que nos den confianza y donde nos encontramos en entornos, en escenarios que habéis hablado antes, donde el niño se sienta bien y seguro. Habéis hablado antes también de la curiosidad, ¿no? Hablaba José Antonio de la curiosidad, ¿no? Yo, si nos vamos a Francisco Mora Teruel, él habla en el capítulo 7, ¿no? La curiosidad y la sorpresa, ¿no? La posibilidad de sorprender, porque la sorpresa y la curiosidad estimula el aprendizaje. Y eso es lo que tiene que buscar esta arquitectura. Sí, hacías mención a espacios maestros, ¿no? Nos gusta decir espacios maestros para conseguir maestros de espacios. Son los maestros los que tienen que dirigir esta transformación, apoyados evidentemente por los técnicos, por los arquitectos, por los diseñadores y por los ingenieros, que tenemos esa capacidad técnica, humanística, de intentar llevar a un entorno determinado donde van a estar todos estos chavales
unos espacios acordes a una realidad, porque no olvidemos, y también recordando a Carlos Magro en una de sus entrevistas anteriores, al final, la escuela no es ni más ni menos que el laboratorio de ciudadanía de estos chavales, donde tienen que aprender a vivir luego, cuando salgan fuera. La escuela debe ser ese pequeño laboratorio, ese pequeño lugar donde sin miedo a equivocarse, sin miedo a tropezar, sin miedo a fracasar, los niños puedan aprender con tranquilidad para seguir luego a la calle. Me gusta mucho eso, José, porque creo que además quizás algunos de los que veo que son muchos los que nos están siguiendo y observo además algunos nombres que me son muy, muy cercanos, muy próximos, ¿no? No solamente dejaría la escala de la arquitectura como el edificio arquitectónico, yo pensaría también en la escala de cómo se relaciona el centro educativo con la ciudad, que normalmente yo lo he llamado esa macroescala, que también los educadores utilizamos eso como material, como instrumento educativo. La mesoescala, la escala media que podría ser de la valla del centro educativo del Instituto ANA hacia el interior, hacia que llegamos a la definición de las clases. ¿Y por qué no la microescala, ¿no? Todo aquello que podemos construir nuevo. Podemos diseñar nuevo mobiliario, podemos ensoñarnos con nuevos materiales educativos, también nuevos materiales que nos socialicen, ¿no? Que nos ayuden a socializarnos. En ese sentido, Carlos, recuperando un poco lo que decías del Prado, de Villanueva, está en la sala también con nosotros Manuel Álvaro Mora y teníamos una reflexión en un grupo de trabajo acerca de que la casita del príncipe del Pardo es el modelo a escala del Museo del Prado. Villanueva, antes de hacer el Museo del Prado, construye una maqueta para un príncipe que vive en el Pardo, y ahí monta esa casita del príncipe que es una escala diminuta de lo que luego va a ser el Prado, con lo cual me parece muy sugerente todas vuestras reflexiones. Por volver otra vez a Juan y a Ercer, a su empresa, a estas dinámicas de trabajo con los centros educativos, y ya que nos vamos centrando y saliendo un poco de la teoría a la práctica, ¿quién debe definir, Juan, cuando vosotros intervenís desde la empresa o con otras, con instituciones como el Montserrat a la hora de transformar sus centros, quién debe definir la transformación de los ambientes en los centros, ¿no? Tengo la impresión de que muchas veces son los administradores gerentes, como decíamos con Carlos, de que son las administraciones locales, las autonómicas, la congregación religiosa, la dirección de los centros, lo cual me parece extraño si pretendemos que el espacio se entienda como material educativo. ¿Esto a ti te ha sucedido en tu empresa o has visto otras perspectivas pedagógicas que acompañan? A ver, para nosotros, sinceramente, el trabajo en educación ha sido un descubrimiento al que llegamos por pura casualidad y se ha convertido en un acto absolutamente vocacional y donde hemos volcado muchísimos recursos en la empresa por amor. Entonces, es cierto que nosotros mismos hemos evolucionado de cara a elegir a aquellos clientes con los que nos gusta trabajar. Lo que tú me planteabas al principio es lo que nosotros nos encontramos. Normalmente en el colegio privado tú te encuentras dos figuras, que es la del administrador y la del director. Y normalmente una de las dos es la que tiraba para adelante de los proyectos y además se involucraba muchísimo. Nosotros ahora mismo, ¿hacia dónde hemos evolucionado? Hemos buscado aquella comunidad educativa en la que la comunidad en su conjunto se quiere implicar en el proyecto. Y entonces nosotros lo desarrollamos junto con toda esa comunidad. Y por comunidad estamos hablando de la dirección del centro, con la cual se fijan estrategias, con el claustro, con todos los profesores, con el personal que no es docente, pero que también está involucrado en el centro, por supuesto con los alumnos y con los padres de alumnos. Lo hacemos a través de unos talleres y ha utilizado José Pico una expresión que me ha gustado muchísimo y es la educación arquitectónica. Es decir, nuestra relación con el cliente no es la misma que tenía un arquitecto hace 100 años con su cliente, como no es la misma la que tiene el doctor con nosotros o la que tenía con nuestros abuelos. Y junto con esto, toda esta comunidad educativa está en disposición de involucrarse en el proceso de diseño. Siempre nosotros exigimos que con responsabilidad, es decir, no valen las metodologías ni los fundamentales, sino que hay que asumir esas responsabilidades. Y desde luego para los chavales creemos que puede suponer el desarrollo de proyectos a lo largo de diferentes cursos, la actividad pedagógica o una de las actividades pedagógicas que no van a olvidar en toda su vida. Estamos absolutamente convencidos de ello.
Sí, pues, si me permites, Santi, por supuesto. Un momento, nada más, una idea que no quiero que en el espacio virtual se nos pierda, ¿no? Que es la idea que tú has planteado de cómo es la relación entre la escuela y la ciudad. La escuela como espacio y la ciudad como trama de espacios, ¿no? Yo creo que esto es un reto para la educación ahora mismo, más que para la arquitectura. Pensad que los centros educativos se configuran con dos funciones. Una, con una cierta estructura de asilo, metemos a los niños o a los adolescentes ahí, y allá a los profesores y allá ellos, y otra dentro del espacio educativo con una función taxonómica, los de primero, los de segundo, los de cuarto, antiguamente los chicos, las chicas, ¿os acordáis, no? Entonces, y a veces espacios que no estaban en común. Y ahora mismo el reto que tenemos, sobre todo pensando en que vamos a tener que convivir con el riesgo pandémico durante no sé cuánto tiempo, pero vamos a tener que asumir esto, es plantearnos una escuela espacialmente abierta, ¿no? Y yo, por ejemplo, no quisiera dejar de mencionar, porque no me quiero extender mucho, lo importante que es la naturaleza, por un lado, y el conectar la escuela con la vida diaria, con la vida cotidiana. Porque eso nos va a permitir descubrir posiblemente otros escenarios educativos más allá de los muros de la escuela. No estoy haciendo una apelación al peripatetismo, a la escuela peripatética del siglo V antes de Cristo, de la Atenas del siglo V. Pues a lo mejor sí. A lo mejor a mí se me ha movido la columna vertebral viendo en las teles estas simulaciones que nos dan de los espacios, cómo se va a plantear, ¿no? Que tienen los pupitres con una X, lo habéis visto, ¿no? Y un niño y 3 pupitres libres y todo esto, ¿no? A lo mejor tenemos que romper este espacio de reclusión, de asilo, y a lo mejor decir, bueno, pues hay actividad docente que podemos desarrollar fuera, ¿no? Hay alternativas, lo estamos viendo, pero por ejemplo todas las alternativas de Bosque Escuela que se están planteando, donde prácticamente el aula interior se dedica para que los niños en primaria duerman la siesta y cuando llueve, nada más, ¿no? En fin, lo que esto plantea es que nos ha hecho pensar mucho en las preguntas que tú nos has hecho, Santi. Y quiero agradecer antes tanto a la Fundación como al Vicerrectorado como a ti mismo la oportunidad de poder crear un espacio para discutir sobre esto. A ese respecto añadiría solamente un comentario, y es de un cliente y además amigo nuestro, que es el Colegio Trabenco. Ellos lo tienen clarísimo. Claro. Están absolutamente involucrados con la sociedad que les rodea. Es decir, ellos ¿para qué van a generar un auditorio si tienen un centro cívico con su propio auditorio a 200 metros del colegio? ¿O por qué van a tener que destinar un cuarto para enfermería cuando pueden tener el centro de salud vecinal también a 2 pasos del colegio? Pues me parece muy inteligente, una medida desde luego muy acertada y hacia la que también hay que ir. Pues muchas gracias. Tenemos un minuto, bueno, ya no teníamos un minuto, pero sí que os quería dejar un minuto a cada uno de los tres, a José, a Ana y a Carlos, para que cerréis y dejamos paso a las preguntas de todos los asistentes, que son muchas y que son muy interesantes. Entonces, José, si quieres un minuto para que me cierres esta primera intervención o esta primera parte. Bueno, yo relacionado con lo que comentaba José Antonio, esta pandemia lo que nos ha mostrado es que la escuela no es la escuela que entendíamos hasta ahora. O sea, ahora mismo, de repente, las casas se han convertido en escuela. Los espacios, bueno, lamentablemente los espacios públicos, porque a los niños no les han dejado salir a los espacios públicos, no, pero que es cosa increíble, ¿eh? Las terrazas están llenas y en mi localidad, en Boadilla del Monte, los espacios públicos siguen cerrados, los parques. Es que yo flipo, ¿vale? Pero lo que quiero decir ahora mismo es que todo puede ser una escuela. Y la escuela, y todo puede estar dentro de la escuela. Esas conexiones de las que hablabas tú antes, Santi, para mí son básicas. La interrelación, antes hablaba de que el lenguaje de la arquitectura, ¿no? La interrelación entre la ciudad, la ciudadanía, la democracia, entendía no la parte política, sino esa interrelación con los demás, son básicas para que puedan actuar los chavales. Arquitectura educativa es toda arquitectura. En cualquier lugar se puede aprender. Muchas gracias, Ana. Un titular para cerrar casi. Bueno, pues de acuerdo con vosotros, ¿verdad? Que cualquier lugar es una escuela, porque en cualquier lugar en el que se aprende puede definirse como escuela. Y bueno, efectivamente, las relaciones que tienen que existir entre la escuela
y la ciudadanía y la ciudad son fundamentales. No solamente de cara a utilizar espacios que son espacios municipales y que son espacios ajenos a nosotros, sino que también esos espacios entren en nosotros, ¿no? Esas personas que están fuera entren en nosotros y que efectivamente el límite, ¿no? Que esa valla, esa verja que se cierra, no diga todo lo que pasa aquí dentro es ajeno a lo que ocurre ahí fuera, ¿no? Sino que tiene que ver constantemente esas puertas abiertas, esas aulas abiertas en las que nos contemos cosas, ¿no? Porque lo que tenemos ahí dentro son ciudadanos, no los de la mañana, no son ciudadanos de mañana, son ciudadanos del hoy en día, ¿no? Y si queremos que sepan vivir en sociedad, tienen que tener la sociedad dentro de la escuela y la escuela dentro de la sociedad. Estamos viendo, Carlos, que incluso nos están golpeando la puerta, con lo cual... ¿Alguien quiere pasar? Teníamos una sala muy cerrada. Se me disparaban un montón de cosas pendientes, ¿no? No hemos hablado de los espacios virtuales en los que suceden continuamente, no este espacio en el que estamos, sino en el que suceden continuamente aprendizajes. Tenemos que aprender a integrarlos en la escuela. Absolutamente de acuerdo con integrar el contexto, el contorno, pero ahí tenemos una grandísima dificultad. Yo creo que muchísimo que aprender de cómo se gestionan las escuelas rurales, los entornos pequeños, las pequeñas ciudades, mucho más desde lo local, muchísimo más difícil hacer esto en las grandes ciudades, en una ciudad como México, como Bogotá, como Madrid, Barcelona, es prácticamente imposible, entre otras cosas porque a la infancia la miramos la tratamos con mucho miedo. Los niños no pueden moverse por la ciudad porque nos da miedo, no les dejamos y eso dificulta muchísimo esto de que hagamos uso de otros espacios, tanto para el aprendizaje como para decir que hay unas ideas interesantísimas, pero que cuestionan nuestra concepción de la infancia en estos momentos y nuestra concepción de la ciudad también en estos momentos. Lo retan de una manera enorme. Y en cuanto a quién tiene que diseñar, normalmente hemos diseñado las escuelas de espaldas a educadores, a maestras y a niños. Últimamente es verdad que empezamos a pensar en diseñar para ellos, ¿no? Empezamos a pensar en cómo podemos diseñar para ellos. Y yo creo que lo que estáis haciendo alguno de vosotros es diseñar con ellos, ¿no? Diseñar con maestros, maestras y con estudiantes, con alumnos. Y eso cambia mucho las dinámicas de trabajo en el diseño de las escuelas y el tipo de escuela que necesitamos. Perfecto, pues vamos a dar paso a los asistentes, que hay preguntas abiertas. Yo por cerrar una cosa, no hemos hablado tampoco de la arquitectura imaginaria, ¿no? A mí hay un proyecto que me encanta de Price, de Cedric, que es el Fun Palace, que no se llegó a desarrollar. O sea, cómo también en los centros educativos podemos pensar en los espacios y a lo mejor el proyecto, aunque no se realice, es tan educativo como la propia materialización del mismo proyecto, ¿no? Pero damos paso a los asistentes. ¿Había por ahí alguna pregunta? Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estas reflexiones. Bueno, la verdad que ser la primera me incomoda un poco porque yo de arquitectura no sé nada. Soy Claudia Mesina, soy profesora de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma. Y la verdad que he decidido esta charla justamente por algo que algunos habéis ido comentando y he apuntado, fundamentalmente el tema de los docentes. En los 17 años que llevo como docente formando a docentes, a futuros docentes de infantil y primaria, es muy difícil que ellos sean capaces de reflexionar acerca de los espacios. Entonces esto me llama poderosamente la atención. Bueno, como bien me conoce Santiago por algunos tribunales de final de máster, suelo remitirme mucho a Piaget. El espacio es una de las 4 categorías de organización de la realidad y del pensamiento que desde que nacemos vamos construyendo nosotros mismos, ¿no? Entonces a mí me parece que está muy bien reflexionar sobre la arquitectura educativa o la educación arquitectónica, pero me parece, y echo también un poco en falta que de repente solo haya una sola persona que parece que está directamente involucrada dentro de un aula, como es Ana Hernández, y ella misma ha dicho que es un recurso educativo. Entonces, más que una pregunta, yo lo que tengo es una reflexión, porque nuestro alumnado, el que sale para ser maestro de infantil y primaria, prácticamente no sabe reflexionar acerca de esas
posibilidades e impedimentos que creo que el profesor Corraliza señaló que un espacio puede determinar. Ni siquiera, que bueno, me impresionó mucho, ¿no?, lo de amurallar la curiosidad, no tienen la formación de pensar en posibilidades, de, como dijo Ana Hernández, tenemos que saber transformar esos espacios. Entonces, a mí quizás lo que me gustaría más es una reflexión acerca de cómo podemos trasladar todo esto que habéis comentado, que es interesantísimo, a la formación del profesorado en la universidad. Fundamentalmente, yo lo digo en mi facultad, aunque no es mi área. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Claudia. Yo no sé si Ana, José Antonio, queríais contestar. ¿O Carlos? Carlos, bueno, pues Carlos. Ana. Bueno, Claudia, muchas gracias por la reflexión. Es verdad que a esto no nos enseña nadie y uno realmente cuando se ve necesitado de modificar el espacio es cuando uno se ve con las manos en la masa, con un montón de alumnos con los que se tiene que querer hacer algo y uno de los estorbos, entre comillas, suele ser el espacio, ¿no? Lo primero que debe ser modificado. Yo entiendo que, claro, que es un déficit en la formación, el que no nos informen de esto, pero es verdad que hay muchísimos casos en muchos centros de gente como yo, que no tiene formación en arquitectura, pero que lo que sí tenemos son ganas de hacer cosas diferentes y nos vemos obligados a que sea el espacio lo primero en ser modificado. Bueno, pues yo también siento que esto sea así, sobre todo porque a mí me encantaría que me hubieran formado en algo de esto, porque yo voy haciendo caso un poco pues de mi instinto y preguntando mucho y sobre todo copiando, ¿no?, a gente que antes que yo ya lo ha hecho y les está funcionando. Entonces, bueno, efectivamente es un déficit que se tiene hoy en día en la formación. Eso tiene ya razón. Yo, por añadir, vamos, que decir que estoy de acuerdo, claro, en parte, pero yo creo que no es tanto que no haya, que no esté incorporado la reflexión sobre los espacios en la formación docente, que supongo que dependerá de los profesores, de las facultades, de las escuelas, de los profesorados, de donde, como que en general necesitamos incorporar más reflexión en términos generales en la formación de profesorado. Es decir, los docentes, si necesitan algo, es capacidad de reflexión, es ser ese profesional reflexivo que nos decía Daniel Schoen hace ya 30 años, 40 años. La capacidad de reflexión y de reflexión con otros es probablemente la gran competencia que tenemos la capacidad de preguntarse cosas, cuestionarse las cosas, ¿por qué hago lo que hago así? ¿Por qué distribuyo el espacio en mi salón de clase de esta manera? ¿Por qué utilizo esta metodología y no esta otra? ¿Está funcionando lo que estoy haciendo? Es decir, el cuestionamiento continuo de la práctica docente creo que es lo que tenemos que inocular en la formación docente inicial y en la permanente. La otra respuesta ya no tiene que ver con la formación inicial ni con la permanente, tiene que ver con lo que decía Ana. En realidad, el mejor maestro de un maestro es otro maestro, y lo que sucede en la práctica normalmente es que esos maestros, esos profesores que no se habían parado a pensar sobre estas cuestiones, por ejemplo el espacio, entran a su realidad, a su práctica educativa, se encuentran con una compañera, preguntan a otro. Es decir, que la mejor manera al final probablemente de cuestionar el status quo, lo que siempre hemos hecho de una manera, es hacerlo con otros, es dejarse acompañar por otros compañeros, por otras compañeras. Y luego, por supuesto, en la formación docente es fundamental lo que hagamos. Es decir, si nosotros educamos a los que van a ser maestros de primarias en aulas de un solo tipo, con un solo tipo de metodología, pues estaremos, ¿no?, reforzando una idea. Si les movemos, si les hacemos cuestionar, si les damos la capacidad de que ellos diseñen el propio espacio en el que nosotros como profesores estamos formándoles, pues ya estaremos metiéndoles esa especie de virus, a lo que están tan de moda, que tiene que ver con la reflexión, el cuestionamiento y la reflexión sobre la práctica continua. Muy bien. Tenemos otra pregunta. José, ¿querías hablar? Estás con el micro apagado. Picó. Si me disculpas un momento, yo quería contestar a esta persona, disculpa, no recuerdo el nombre ahora mismo. Claudia Messi. Claudia, encantado. Mira, también hay un movimiento ahora mismo muy interesante a este respecto. Yo creo que todos somos conscientes de la transformación que está
que está ocurriendo, de la necesidad de dicha transformación y de la complicidad de todos, ¿no? De todos. Entonces, yo personalmente, pues, bueno, hace nada, justo antes, una semana antes de la pandemia, he estado dando en centros de formación del profesorado, me han pedido que hemos dado talleres de design thinking aplicados a los entornos de aprendizaje para maestros de infantil. Estuve recientemente también en Santiago de Compostela, he estado en la Comunidad Valenciana, he estado en Andalucía. Entonces sí que hay un movimiento de hacer partícipe a los profesores de la trascendencia o de las herramientas que pueden utilizar, evidentemente luego a la hora de generar ya el proyecto. Pues ya sí que hay que contar con el arquitecto, pero a nivel de intentar sugerir y replantear los propios espacios, ya sí que están ocurriendo cosas muy interesantes. De hecho, nosotros, y como bien sabe Santiago, ya no diseñamos nunca los colegios. Nosotros, para hacer un diseño de un colegio, me da igual privado, ahora mismo me pilláis en Granada y ayer estaba en Málaga, para hacer cualquier diseño de un colegio, hacemos previamente un taller de design thinking que dura un día o 6 horas, ¿vale? Donde involucramos al equipo directivo, evidentemente, a las familias, padres y madres, y, bueno, una selección, ¿vale? Hasta un máximo de 60 personas, padres y madres, alumnos y alumnas, y profesores y profesoras. Entre todos hacemos una dinámica de co-creatividad, analizando los problemas, las necesidades, las ideas y las posibles soluciones, se prototipan y en base a esas ideas, soluciones prototipadas, ya sí que diseñamos los espacios, pero realmente son los propios alumnos, los propios equipos directivos, los propios maestros y maestras los que diseñan sus espacios. Nosotros los hacemos como técnicos que somos, como arquitectos que somos, los hacemos factibles, digamos, constructivamente y viables económicamente, pero el diseño viene de la comunidad educativa. Muchas gracias, José Antonio. ¿Querías también apuntar alguna cosa? Brevísimamente, solo para destacar lo importante que es lo que ha comentado Claudia. Yo creo que es muy importante los que estamos involucrados en la actividad educativa, ¿no? Estaba acordándome de un cuento que cuenta Vitruvio. No sé si os acordáis, ¿no? De cuando la horda primitiva va deambulando por ese espacio tan mágico que había entre la sabana y la selva, ¿no? Y en aquel momento eran cazadores-recolectores, eran cazadores sobre todo, y lo que hacían era coger ramas de los árboles. Y ya se había inventado el fuego y hacían fuego. Era una manera de usar el espacio. Se juntaban, hacían el fuego y ya está, y se iban a otro espacio. Pero hubo en algún momento alguien que dijo, ¡jo!, se puede hacer algo más. Y cogió las ramas de los árboles y las plantó y puso los troncos que se habían caído. Y las ramas las ponían, total, que inventó el primer chamizo. Dicen que así cuenta, a través de este mito, Vitruvio, cómo nace la arquitectura. Y hemos perdido la capacidad de crear, de dialogar con el espacio, como hacía la horda primitiva. Y lo que yo estoy destacando aquí es la necesidad de esto. Por eso es muy importante la idea de polivalencia y de flexibilidad que habéis comentado antes, ¿no? Y ya para terminar, solo 2 palabras. Una, es muy importante saber que un espacio educativo no acaba cuando el arquitecto firma el proyecto, cobra sus honorarios, despide al último albañil. Ahí empieza. Hay que establecer un plan de monitorización y seguimiento del uso del espacio. Igual que lo que decía José Pico, hay que hacer una evaluación prospectiva de las necesidades que plantea la educación. Evaluación antes del proyecto y evaluación post-proyecto. Muchas gracias. Santiago, disculpadme, por favor, porque es que sabéis que es un momento complejo porque estamos empezando la transformación de muchos colegios. He hecho esta parada en Granada, pero yo me tenía agendado 1 hora y ya debo de salir para Madrid de vuelta. Me tengo que poner en carretera. Me vais a disculpar todos, ¿vale? Fenomenal, José. Buen viaje Y ten cuidado con la carretera. Muchísimas gracias y gracias por invitarme a esto. Podéis contar conmigo cuando queráis, ¿vale? Muchas gracias a ti. Tenemos otra pregunta, creo que desde el otro lado del charco, ¿no? Creo que teníamos a Lautaro. ¿Sí, Lautaro? Sí, hola Santiago, buenas tardes a todos. Soy Lautaro Baglierini, arquitecto desde Argentina. Estoy escuchándolos. Muy contento por poder participar de este espacio y agradecido también. Un poco mi intervención y adhiero a la consulta o a la pregunta de Claudia que hizo al principio y a cada uno de ustedes.
Yo estoy atravesando el tramo pedagógico de nivel superior y nivel secundario como arquitecto en mi formación, y mi tesis va a apuntar a la arquitectura educativa porque, por ejemplo, acá en Argentina, la reflexión sobre el espacio educativo va muy llano. Entonces, poder capacitar a los futuros docentes, como bien dicen ustedes, en cuestiones de arquitectura y en cuestiones de repensar el espacio, me parece que es fundamental. Y acá viene la pregunta, es cómo poder llevar a cabo esa formación de futuros docentes que poco saben de cuestiones de arquitectura, o por ahí pueden empezar a reflexionar o replantearse los espacios a la hora de enseñar. Tal vez, pregunto, si se puede hacer desde convenios públicos-privados o cuestiones de expertos en el tema para poder capacitar a futuros docentes y poder tener fuerzas instituyentes dentro de las instituciones. Pues muchas gracias por la pregunta. Mira, yo se la voy a pasar, creo que a Juan. La respuesta no es fácil, pero la experiencia formativa que él lleva durante toda su vida creo que puede ser un reflejo muy inspirador para tu pregunta. Yo, fijaos lo que os voy a decir. A mí me parece interesante que cuanto más formación tenga el profesor, muchísimo mejor, como cualquier otro profesional. Pero a mí no me parece esencial que tenga... Juan, pero cuéntanos, ¿qué estudiaste? Bueno, o sea, ¿cuál es tu trayectoria? Yo soy ingeniero industrial y arquitecto. Es cierto que he pasado por muchos centros educativos, que es lo que creo que más me ha aportado. Pues estudié en la Politécnica, en la Universidad Europea y en la Universidad de Birmingham. Y siempre me ha inquietado muchísimo el aprendizaje, la verdad, la formación continua. Dicho esto, es que me estaba mordiendo un poco la lengua, ¿vale? Voy a intervenir. Me parece adecuado que cualquier profesional reciba conocimiento sobre cualquier cosa y estimulo a que así lo hagan. Ahora, ¿necesidad de aprender de todo? Pues no. Para mí lo más importante es que el profesor tenga inquietud. Lo peor que yo me he encontrado ha sido opiniones muy vagas y sin responsabilidad, o pesimismo absoluto. Es decir, cuando yo he abierto las aulas, hemos dicho, esta aula se tira porque lo importante aquí es que entre luz, que se ventile, que haya conexión visual entre todos los espacios. La peor respuesta que me he encontrado normalmente ha sido de un docente y ha sido, pero es que entonces los niños se van a distraer. Es decir, quiero poner orejeras a los niños. Como estoy en una posición donde puedo opinar ya casi de cualquier cosa, mi respuesta normalmente ha sido, si el niño se distrae es porque tu clase no es interesante. Es decir, tú no puedes mantener una concentración de 1 hora de manera continua bajo tu charla magistral, eso es así. Y si no está distrayéndose mirando al exterior, estará pensando en las musarañas. Concreto, intervención, responsabilidad por parte del profesorado, toda la del mundo, pero siempre con responsabilidad. Y a partir de ahí no creo que sean necesarios conocimientos estrictos de arquitectura. Es sentido común y nosotros como profesionales tenemos que daros los medios para intervenir y llegar a conclusiones. Pues perfecto, Juan. Muchas gracias. No sé si alguno le quiere aportar alguna otra reflexión a Lautaro. ¿No? Yo es que no pensé que la pregunta iba cómo incorporar la reflexión sobre arquitectura o espacios escolares en la formación docente o en los docentes en general. Yo creo que ahí pero creo que al final no era esa la pregunta, ¿no? Si la pregunta era la primera, que es como que yo me invento otra vez la pregunta para poder responder, diría que para mí la clave está en la metodología, probablemente. Es decir, que como los espacios condicionan lo que hacemos en los espacios, cuando un docente quiere plantearse cosas nuevas en el ámbito de lo metodológico, es decir, quiero que trabajar de otra manera, quiero que en el aula hagamos otras cosas, que haya otras dinámicas, automáticamente va a tener que cuestionarse el espacio en el que está. Esa es un poco lo que le diría a Lautaro. Pues muchas gracias. Tenemos una última pregunta porque tenemos que ir cerrando, que no sé exactamente quién es porque se puede presentar, igual enciende la cámara, es Dirección 2 y a muchos os conozco, pero a Dirección 2 creo que no lo sé, igual me sorprende. ¿Hola? Hola. Sí. Hola, ¿qué hay?
Hola. Sí. Mira, soy la directora del Colegio Trabenco y nosotros lo que queríamos aportaros era sobre todo nuestra experiencia. Tuvimos la oportunidad de transformar los espacios durante en verano, el año pasado, y en principio pues un poco también los compañeros y compañeras pensaban que también iba a ser un buen momento de distracción para los niños y tal. Y mucho más lejos de esto ha sido una experiencia fantástica. En los espacios que se han abierto, que se ha dado luz, que se han hecho flexibles, hemos tenido la oportunidad de conseguir que muchos grupos, varios grupos de diferentes cursos en distintos espacios dentro de la misma planta donde se ha hecho la transformación, trabajaban a la vez y ha sido maravilloso. Entonces, mucho más lejos de la distracción, la verdad es que los niños han estado fantásticamente. Y sobre todo los profesores, nos hemos encontrado muy a gusto y todo el mundo ahora quiere estar en este espacio. Entonces, simplemente aportaros un poco el cómo es verdad que los espacios al final transforman también la forma de dar clases y de cómo los chavales se relacionan entre sí mismos. Muchas gracias, directora. El Trabenco, un referente. Juan, aquí creo que tendrás que decirnos algo. Aparte del cariño que tengo a Rosa y Ana, que están ahí, las he mencionado antes, ha sido uno de los proyectos que hicimos el año pasado. Comentaba antes que para nosotros el proyecto no tiene una fecha de finalización, es decir, seguimos vinculados a los centros de manera continua porque creemos en que esa arquitectura educativa que tiene que continuar a lo largo del tiempo. Está cayendo una tormenta insoportable, no sé si me podéis oír o no. Se te oye bien, se oía el ruido de la tormenta, pero se te oye bien. El mayor éxito que tenemos nosotros cuando intervenimos en los colegios es el testimonio del cliente al final y sobre todo cuando volvemos a los espacios y nos damos cuenta de que hay tortas por reservar esa clase para impartir allí la docencia. Y esto nos ha pasado, por ejemplo, transformando laboratorios de química, donde luego es el sitio preferido para impartir las clases de historia. Entonces, eso quiere decir que el espacio influye y mucho. Muchas gracias. Quedan 5 minutos. Veo que está el director de la Fundación, Fidel, con nosotros y yo quiero, en nombre de todos los que hemos estado en esta mesa, agradecer a todos los asistentes el hecho de acercarse a esta casa, a la Universidad Autónoma de Madrid, de observar cómo nos estamos coordinando y colaborando con empresas como ERCER, con sus espacios creativos o esos link space que están intentando desarrollar, cómo estamos desde la ciencia, desde la academia, con referentes como José Antonio Corraliza, intentando aprender a hacer investigación y a aportar datos científicos a estos mitos, a estas ilusiones que tenemos acerca de los espacios, que ya la psicología ambiental había profundizado en gran medida, pero que creo que falta darle un componente académico todavía a este aspecto, que nos gustaría y lógicamente colaboramos. Como ha dicho Claudia Messina, no es la única persona que está en esta mesa que debería ser referente, ¿no? Como Ana, con su experiencia en esa dirección, en ese compromiso con los espacios dentro de su instituto del Julio Verne, sino que muchísimos más compañeros y compañeras de Madrid y de fuera de Madrid, como hemos explicado, relacionados con la Escuela en Arquitectura Educativa, están transformando espacios, y cómo personas con la relevancia de Carlos Magro pues nos han ayudado a que estas ideas que él ha investigado y que él ha leído, que desde la libertad que le confiere el estar separado de la academia ha podido analizar, también nos ha permitido abrir puertas y ponernos en contacto con estas personas que muchas veces pues influyen en cuestiones administrativas, en cuestiones de gobierno, en cuestiones políticas. Yo, sin más, agradecer a la Fundación, director Fidel, el hecho de que nos hayáis permitido tener este café y quedamos a disposición para lo que mande la Fundación y lo que mande usted, y ojalá podamos tener la oportunidad de repetir otro café de innovación como el que hemos disfrutado. Gracias, por supuesto, a Javier Ortega, el vicerrector de Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid, y gracias a la propia universidad por todo este despliegue. Muchísimas gracias a todos. Pues ya solo por despedir, muchísimas gracias a todos. La verdad es que sois casi todos amigos, que hace tiempo que incluso íbamos a vernos antes de todo lo que ha pasado de la pandemia y nos emplazamos a vernos pronto.
tanto profesores como compañeros de otras entidades que nos habéis acompañado hoy. Muchísimas gracias. Hemos tenido una media de participantes, ahora estamos todavía 56 personas conectadas, hemos tenido un pico hasta de 70 y pico, tanto de Europa como de Latinoamérica, y los damos a todos un fuerte abrazo, que desde la distancia podamos seguir colaborando y haciendo ciencia, ¿no? Y realmente poder apostar por este compromiso que tiene la Universidad Pública, que tiene la Universidad Autónoma de Madrid, para abrirse a la sociedad, y de esta manera pues que nuestro conocimiento que somos capaces de generar en el marco de nuestros departamentos y grupos de investigación pueda llegar a todos y a todas la intensidad que la sociedad se merece. Yo solo me queda decirles que el próximo día 30 de junio, todavía antes de acabar este mes, tendremos el próximo Café UAN de la Innovación, que en este caso irá sobre envejecimiento saludable y activo, componentes muy potentes. Sabéis que nuestra Universidad Autónoma lleva muchísimos años trabajando en el tema de envejecimiento saludable y activo, y que les esperamos a todos ustedes si realmente les interesan este tipo de temáticas, porque solo generando una gran comunidad innovadora y emprendedora seremos capaces de tener una sociedad posiblemente, con mayores dosis de futuro de cara a salir de esta pandemia, que lamentablemente estamos a nivel mundial ahora todos inmersos, pero sobre todo a salir con conocimiento de calidad y con conocimiento de excelencia, que somos los que al final se genera desde todos los agentes que estamos en esto de la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento. Con lo cual, buenas tardes a todos y les deseo una muy buena mañana en Latinoamérica y muy buena tarde en España. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.